Hola, mi nombre es Arlén Peñalosa y les doy la bienvenida a este podcast sobre antropología de la salud. En este episodio hablaremos sobre qué es la antropología, qué la diferencia de otras ciencias sociales, cuáles son algunos de sus principales métodos de investigación y especialmente cómo puede relacionarse con la salud pública y con nuestra formación en regencia de farmacia. Cuando escuchamos la palabra antropología, muchas veces pensamos en culturas antiguas, pueblos indígenas o sociedades diferentes a la nuestra. Sin embargo, su campo de estudio es mucho más amplio. La antropología busca comprender al ser humano y las diferentes formas en que las sociedades viven, se organizan, piensan y construyen sus prácticas culturales. El documento de referencia señala que uno de los problemas centrales de la antropología es comprender las semejanzas y diferencias entre las sociedades, así como la continuidad y el cambio cultural. También presenta ramas como la antropología biológica, arqueológica y cultural o social. Ahora bien, ¿qué diferencia a la antropología de otras ciencias sociales? La sociología estudia principalmente las relaciones sociales, los grupos, las instituciones y las estructuras que organizan una sociedad. La psicología se concentra principalmente en los procesos psicológicos y el comportamiento de las personas. La historia analiza los acontecimientos y procesos humanos a través del tiempo, mientras que la economía estudia, entre otros aspectos, la producción, distribución y utilización de los recursos. La antropología comparte algunos de estos intereses, pero se caracteriza por intentar comprender al ser humano de manera amplia y dentro de su contexto cultural y social. Pensemos en una situación relacionada con la salud. Si una persona no utiliza correctamente un medicamento, podemos estudiar su enfermedad, su comportamiento, sus condiciones económicas o las características del sistema de salud. Pero la antropología también preguntaría qué significado tiene para esa persona su enfermedad, qué piensa sobre el medicamento, qué prácticas existen en su familia y cómo influye su entorno en sus decisiones. Aquí aparece una característica fundamental de la antropología social, el trabajo de campo. El documento de referencia destaca el acercamiento directo a los grupos estudiados, la escala local y la observación de la realidad concreta. Uno de los métodos más conocidos es la observación participante. Consiste en acercarse al contexto donde viven las personas, observar sus actividades y tratar de comprender sus prácticas desde su propia realidad. Otro método importante es la entrevista etnográfica. Mediante conversaciones y preguntas abiertas, el investigador puede conocer experiencias, creencias, opiniones y significados que las personas atribuyen a diferentes situaciones. Estos métodos pueden aportar información que no siempre aparece en una encuesta. Por ejemplo, una entrevista podría revelar que una persona no comprende el tratamiento, teme sus efectos secundarios, tiene dificultades económicas o combina los medicamentos con otras prácticas de salud. Por eso, la antropología puede ayudarnos a comprender no solamente qué está ocurriendo, sino también cómo y por qué ocurre dentro de un contexto determinado. Otro concepto importante es el relativismo cultural. El documento explica la importancia de analizar las prácticas culturales, evitando imponer automáticamente nuestros propios valores para juzgar a los demás. Esto no significa aceptar que todas las prácticas sean adecuadas para la salud. Significa intentar comprenderlas antes de juzgarlas. Esta perspectiva es especialmente útil en salud porque las creencias, las costumbres y las experiencias de una comunidad pueden influir en la manera en que las personas entienden la enfermedad y utilizan los tratamientos. Ahora pensemos en nuestra formación como estudiantes de regencia de farmacia.
El regente de farmacia tiene contacto directo con usuarios, familias y comunidades. Por eso, además de conocer los medicamentos, necesita comprender las dificultades que pueden afectar su uso adecuado. Imaginemos a una persona con hipertensión que recibe un tratamiento pero no lo toma de manera constante. En lugar de asumir inmediatamente que es una persona irresponsable, podríamos preguntarnos, ¿comprende las indicaciones? ¿Puede conseguir el medicamento? ¿Tiene dificultades económicas? ¿Teme los efectos secundarios? ¿Su familia influye en sus decisiones? ¿Utiliza otros remedios? Estas preguntas permiten identificar situaciones que pueden pasar desapercibidas cuando la atención se centra únicamente en el medicamento. Los métodos antropológicos también pueden aplicarse a problemas de salud pública. Por ejemplo, mediante entrevistas y observación podemos investigar por qué algunas personas se automedican, abandonan tratamientos o tienen dificultades para acceder a determinados medicamentos. Existen investigaciones de salud que han utilizado métodos etnográficos para estudiar problemas relacionados con la adherencia a tratamientos. Estos estudios muestran que factores como las condiciones económicas, el acceso a los servicios, las relaciones familiares, las creencias y las experiencias con el sistema sanitario pueden influir en la continuidad de los tratamientos. Esto nos muestra que un medicamento puede ser eficaz, pero su resultado también depende de cómo las personas lo incorporan a su vida cotidiana. Como reflexión crítica, considero que la salud no puede comprenderse solamente desde la enfermedad o el medicamento. También debemos considerar la cultura, la familia, las condiciones económicas y el entorno. Como estudiantes de regencia de farmacia, podríamos aplicar estos métodos realizando entrevistas breves a usuarios de nuestra comunidad para conocer sus principales dificultades con los medicamentos. También podríamos observar de manera ética y respetuosa cuáles son las dudas más frecuentes durante la atención. Con esta información podríamos identificar problemas de comprensión, acceso, automedicación o adherencia y proponer estrategias de educación en salud más cercanas a las necesidades reales de las personas. También podrían incorporarse grupos focales e historias de vida para conocer diferentes experiencias. Para concluir, la antropología aporta una perspectiva amplia para comprender al ser humano y sus prácticas de salud. Aunque comparte espacios de estudio con la sociología, la psicología, la historia y la economía, se distingue por su interés en la diversidad cultural, el contexto y la realidad cotidiana de las personas. El trabajo de campo, la observación, las entrevistas, el método comparativo y el relativismo cultural forman parte de esta manera de aproximarse a la realidad social. Para quienes nos estamos formando en regencia de farmacia, estos conocimientos pueden ayudarnos a mejorar la comunicación con los usuarios y a comprender mejor las razones que influyen en sus decisiones sobre los medicamentos. Porque detrás de cada medicamento existe una persona y detrás de cada persona existe una historia, unas experiencias y un contexto. Comprender esa realidad puede ayudarnos a brindar una atención más humana, cercana y efectiva. Mi nombre es Arlen Peñalosa. Muchas gracias por acompañarme en este podcast sobre antropología de la salud. Espero que esta reflexión nos permita comprender que cuidar la salud no significa solamente conocer las enfermedades y los medicamentos, sino también conocer y comprender a las personas que los utilizan. Hasta una próxima oportunidad.